Entonces, muchas veces esa oración deseamos pues que tenga una respuesta adecuada en los tiempos que nosotros esperamos. Eso se denomina efectividad de la oración. Y bien, en relación a la oración efectiva en el nuevo pacto o pacto eterno, sabemos que tanto Dios el Padre, Dios el Hijo, el Espíritu Santo, han realizado un pacto eterno para poder conseguir el propósito eterno de Dios. Bien, entonces dentro de ese pacto eterno o nuevo pacto es que los tres han realizado y han añadido ahí al ser humano, al hombre, para que se pueda llevar a cabo ese propósito eterno. Es en esa medida que vamos nosotros en esta tarde a poder identificar 4 principios que nos van a permitir lograr esa oración efectiva en este nuevo pacto. Para ello quisiera que presten atención en el libro de Colosenses, aquellos hermanos que tienen ahí sus Biblias a la mano. Yo voy a leer Colosenses capítulo 1, versículo del 1 al 14. Bien, presten atención. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acá quiero que presten atención. Dice, Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. En el versículo 3 al 14 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Voy a repetir el versículo 13 porque es clave en estos principios que voy a definir en un momento. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Bien, gracias, amados hermanos, por escuchar esta parte del libro de Colosenses, capítulo 1, versículos del 1 al 14. Ahora sí, me voy a abocar a poder desarrollar los 4 principios o 4 grandes verdades que identificamos en esta porción de la Escritura. Bien, el primer principio que vamos a identificar acá es orar con mentalidad corporativa y no individualista. Muchas veces el creyente, de manera individual, particular, en el tiempo que tiene de oración con el Padre, lleva toda la oración basado de una manera individual, de una manera particular. No lo hace corporativo. Sin embargo, hemos podido apreciar en estos versículos
que los discípulos de Jesús, en este caso el apóstol Pablo, él se refiere a que la oración es de nosotros por vosotros. Eso quiere decir que su oración no es individual, no es que yo, Pablo, oro y hago prerrogativas y peticiones a Dios para mi beneficio personal. No, él está orando de acuerdo al pacto eterno de Dios, el nuevo pacto, y en base al propósito eterno él está haciendo recomendaciones y oraciones dentro de este contexto que tenemos del libro de Colosenses. Bien, a través del Evangelio, amados hermanos, y de las epístolas, podemos apreciar que Pablo y los apóstoles oraban con mentalidad corporativa. Si vemos todas las oraciones que se han registrado en todos los libros de las cartas o epístolas de Pablo, así como el Evangelio, en ninguna de ellas vemos un asunto personal, un asunto individual. Los asuntos son más corporativos. Bien, es decir, el yo ha sido reemplazado por el nosotros. Oración de nosotros por vosotros. Jesús, hermanos, nos enseñó en la oración del Padre Nuestro la parte corporativa de la oración. Él dijo, Padre Nuestro. No dijo Jesús, Padre mío. Muchas veces escuchamos en algunas oraciones de algunos creyentes cuando se refieren o inician o al intermedio, al final de una oración, a veces dicen Padre mío, ¿no? Entonces, lo cual no estoy diciendo que está mal, está bien, pero es mejor orar de una manera corporativa, de manera que incluyamos, en este caso, digamos, a la congregación, al ministerio, o de acuerdo a la asignación que tiene cada uno de nosotros dentro de lo que es el rol que desempeña dentro del cuerpo de Cristo. De modo que Jesús nos enseñó en esta oración y él no dijo en ningún momento, Padre mío. Bien, la oración no es una bendición egoísta que yo utilizo para que Dios me ayude y me resuelva mi problema. Al estudiar todas estas oraciones, uno nota que nunca se pide por un problema personal o un proyecto individual. Siempre ellos pedían por un efecto corporativo. Sin embargo, tristemente, hoy la mayoría de los creyentes cuando entran en oración no es para que el cuerpo de Cristo sea enriquecido, sino sea suplido en todo lo que necesitan. Es decir, que lo hacen para poder pedir que se supla toda esa necesidad que pueda tener en ese momento. Yo puedo entender entonces que si la oración que yo hago no tiene una repercusión en el crecimiento, en lo que es la vida corporativa, no encaja dentro de lo que es el principio de ser, que es la familia. Y entender que esto no es un asunto de que yo pido y solo yo necesito que Dios me responda. Bien, lo que acabo de hacer el despliegue es en cuanto a al primer principio, que resumiendo, entonces, la oración debe ser corporativa y no individualista, porque eso es lo que hemos meditado cuando hemos leído el libro de Colosenses, en donde como el apóstol Pablo se dirige a la iglesia, a los fieles de Colosa, para que haciendo oraciones corporativas para el beneficio de todo ese pueblo de Dios. Bien, ahora sí, vamos a ir al segundo principio, que es orar con mentalidad de propósito y no de problema. ¿Sí? Segundo principio, hermanos, orar con mentalidad de propósito y no de problema. ¿Qué significa? Bien, los apóstoles no oraban porque tenían un problema. Ellos oraban porque tenían un propósito al orar. Ellos nunca oraron pensando que era el último recurso que tenían para salir de ese apuro en la que estaban. ¿Vivieron momentos difíciles? Sí, es cierto, así como nosotros también vivimos momentos difíciles. ¿Enfrentaron momentos críticos? Por supuesto que enfrentaron momentos críticos. También nosotros hemos enfrentado momentos críticos. Y aún quizá alguien puede estar teniendo un momento crítico en este momento, ¿verdad? Pero nunca fue eso lo que les llevó a orar, sino siempre oraron por una causa. Es por eso
que recordemos lo que decía el apóstol Pablo, que por esa causa él doblaba sus rodillas. Pues no doblaba rodillas por una oración personal, individual, o por un problema suyo, sino que por la causa que es de Dios. Entonces, si hacemos la causa de Dios nuestra causa, por eso es que él doblaba rodillas. Bien, dice, en esa causa es que se encierran los planes, las intenciones de Dios, y que cuando yo las conozco, puedo entonces saber que mi propósito es mayor que mi problema. ¿Cuánto dicen amén a eso? A ver, no los escucho. Enciendan su... Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Gracias por su atención. Para ellos, entonces, eran impulsados a orar por la causa que guiaba sus vidas y no por la casualidad de las circunstancias que ocurrían en sus vidas. La causa, hermanos, es el elemento intencional que se deriva del propósito eterno de Dios, que Dios propuso llevar a cabo en Cristo. En esa causa es que se encierran los planes, las intenciones de Dios, y que cuando yo las conozco, puedo entonces saber que mi propósito es mayor que mi problema. Existe una ley de causa en efecto. Por lo tanto, si la causa era esta por la cual Pablo doblaba sus rodillas, teniendo la convicción de que Dios tenía un propósito para su vida, tengo un sentido de existencia y oro porque tengo una causa mayor que es dar a conocer al que he conocido. Es decir, nosotros, nuestra función es dar a conocer a aquel que hemos conocido, que es a Cristo. Eso es lo que debería ser nuestro propósito también en nuestra vida. Orar entonces no significa convencer a Dios para que traiga una solución al problema que yo tengo, sino que para que Él me revele su voluntad. Repito, entonces, orar no significa convencer a Dios, porque a Dios no le tenemos que convencer de nada, para que traiga una solución al problema que yo tengo, sino para que Él me revele su voluntad. Orar es hacer cumplir lo que Dios se ha propuesto llevar a cabo en Cristo y ha predestinado y preparado de antemano para que caminemos en ella. No debemos orar en un sentido de autocompasión o de autocomiseración, pensando que vamos a conmover a Dios. Es decir, muchas veces algunos creyentes se acercan en su tiempo de intimidad a Dios para poder tratar de piensa que cuanto más intensa es mi oración, en donde le hago como una especie de reporte de todo aquello que me está pasando, puede ser que esté sin trabajo, que puede estar enfermo, que puede estar teniendo alguna necesidad para la familia, etc. Cualquier situación que podamos estar atravesando y nos acercamos a su presencia y empezamos a hacer esas largas oraciones con llanto, con lloro y todo eso, ojo, que esa parte no se vayan a sentir criticados los que lo hacen así, porque yo también lo hacía, ahora ya no lo hago de esa manera, porque estoy tratando de entender, de poder orar desde el pacto eterno de Dios. Entonces, la oración que yo hago, tengo que identificar dentro de qué pacto estoy haciendo. Quisiera hacer un paréntesis acá para que se entienda un poco los pactos, porque hay varios pactos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Empezando en el caso del Antiguo Testamento hay un pacto adámico, que es el que hizo Dios con Adán. Luego ha habido un pacto abránico, pacto con Abraham, mosaico, ¿no? En este caso con Moisés, davídico, y también, pero lo que más interesa en este caso para el Señor es el pacto, es el nuevo pacto que hizo entre Dios, el Espíritu Santo y Jesucristo. Entonces, desde ese pacto eterno es que dentro de la asignación que nosotros tenemos en el cuerpo de Cristo, es que debe ser nuestra oración para que se vuelva una oración efectiva, que es la que estamos tratando en este tema, oración
que mi oración sea efectiva para que tenga la respuesta que yo estoy esperando, pero que sea de manera corporativa, como habíamos mencionado hace un momento. Entonces, hermanos, a Dios no le conmueve mi problema, ni tu problema. A Dios lo mueve tu propósito. Eso es lo que tenemos que identificar. Entonces, si yo identifico que a Dios no le va a conmover mi problema, por más que le ore 1 hora, 2 horas, 3 horas, y le haga oración, ayuno, etc., lo que yo debo de identificar es que Él se mueve por el propósito eterno que tiene, y dentro de ese propósito eterno está inmerso mi asignación desde la plataforma en la cual yo le estoy sirviendo a Dios. Esa es la forma como es que debemos de presentarnos en un tiempo de intimidad con Dios. Bien, ahora, a Dios, hermanos, tampoco nosotros decimos voy al templo para buscar de Dios, ¿no? A veces decimos voy a mi tiempo de oración para buscar de Dios. Pero, ¿cuántos de ustedes creen que tienen a Cristo? Digan amén si tienen a Cristo. Amén. A ver, activen su micrófono. Amén. 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 Todos Amén. estamos de acuerdo que tenemos a Cristo, ¿verdad? Amén. Amén. Bien, como todos tenemos a Cristo, entonces estamos en Cristo. Y al estar en Cristo, entonces ya todo lo tenemos, ¿verdad? Bien, entonces, como estamos en Cristo, estamos en su presencia, hermanos. Entonces yo no puedo buscar algo que ya está en mí, porque ya está en mí la presencia de Dios. Está en ustedes la presencia de Dios. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, ya tiene a Cristo en su corazón y tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, ya estamos en Cristo. Entonces ya estamos en su presencia, hermanos. Por lo tanto, eso era importante también hacer un paréntesis para poder comprender que dentro de esa asignación que ya estoy en Cristo, entonces todo lo vamos a poder, como dice el libro de Filipenses 4:13. Bien, continuamos. Entonces, nuestro propósito es el propósito de Él. Dios no ha prometido resolver mis problemas. Él ha prometido y se ha comprometido a cumplir su propósito. Bien, muy bien, hermanos. Vamos a ir ahora al tercer principio. En el tercer principio vamos a ver acerca de orar con mentalidad de dominio y no de demonio. Bien, vamos a ver de qué se trata. Orar con mentalidad de dominio y no de demonio. Si recorremos los libros de los apóstoles, las cartas a los romanos, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a corintios, tesalonicenses, hebreos, los apóstoles oraban de manera concisa, de manera breve, era corta la oración, pero efectiva, pero con entendimiento y con sabiduría espiritual, y lo manifestaban todo. Ustedes no van a ver en estas epístolas, en todos estos libros que he mencionado en el registro, que sus oraciones eran así tendenciosas, largas y aburridas. No era así de manera religiosa, no era como un paparroteo, sino simplemente era de manera concisa, breve, efectiva, de manera corporativa. Bien, con una mentalidad ya de dominio y no de demonio. ¿Por qué menciona esta palabra y no de demonio? Ahorita lo vamos a ver. Bien, dice, en ninguna de las oraciones de los apóstoles se menciona al diablo, como tampoco se ata ni se reprende un espíritu o se hace guerra espiritual contra principados. ¿Recuerdan el versículo 13 que les había leído del capítulo 1? Lo voy a leer de nuevo, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, es decir, ya hemos sido librados de todas las potestades de las tinieblas. Y dice, acá en la parte B, dice, y trasladado al reino de su amado Hijo. Quiere decir que ya hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Eso es lo que nos dice la Escritura en ese versículo 13. Bien, entonces dice, no se ata ni se reprende un espíritu, se hace guerra espiritual contra principados. Pero a nosotros se nos dijo que orar con poder era atando, reprendiendo, echando fuera demonios al mar
y todas esas cosas que decimos en la ignorancia, que muchas veces, hemos, que de la forma como nos han enseñado, quizá en otras congregaciones, o hemos interpretado mal esa parte, ¿verdad? Y me incluyo porque hasta yo también lo he realizado de esa manera, ¿bien? Sencillamente se convierten en una distracción. Nos han enseñado con una mentalidad de demonio, como si el diablo, el enemigo, el demonio tiene poder sobre nosotros, pensando que toda situación mala o extraña que nos pasa es un espíritu maligno que nos acecha, que nos puede quitar el gozo o la paz, etc. Cuando muchas veces lo que nos pasa son consecuencias de las obras de la carne. ¿Bien? Entonces, muchas situaciones que el creyente a veces atraviesa son consecuencias de sus malas decisiones o de sus propias concupiscencias y no son propias de un demonio. Entonces, por esa mentalidad de demonio, nos lleva a enfrentarnos a una guerra que no existe. Porque es más fácil, hermanos, reprender a un demonio que crucificar la carne. ¿Ven? Es más fácil reprender a un demonio que crucificar la carne. El ser humano, el creyente, si es creyente, es peor aún, que dentro de sus concupiscencias, dentro de que es la parte pecaminosa, la parte, digamos, vayamos a decir, los frutos de la carne, que ya nosotros lo conocemos cuáles son, muchas veces eso nos cautiva y nos domina. Entonces muchas veces queremos reprender algo que no podemos reprenderlo. Y eso, cuando en realidad deberíamos de crucificarlo eso ya en la cruz, ¿verdad? Esa crucificar la carne en la cruz. Eso es lo que deberíamos de hacer como creyentes. Entonces, por esa mentalidad de demonio, nos lleva a enfrentarnos a una guerra que no existe. Hermanos, al enemigo no tengo que quitarle ni arrebatarle nada, porque Cristo ya lo ha despojado y nos ha librado del pecado, el diablo y la muerte. Toda potestad a Jesús ya le fue dado en el cielo y en la tierra. El Padre lo ha exaltado y le dio un nombre que es sobre todo nombre, sobre todo principado y sobre toda potestad, y lo puso Dios como cabeza de la iglesia. Nosotros, que formamos parte del cuerpo de la iglesia, tenemos la misma posición de dominio. No es que tenemos el mismo nivel de Cristo, sino que como formamos parte del cuerpo de Cristo y Cristo como cabeza, y de acuerdo al pacto, a la oración de pacto que estamos realizando, el pacto eterno, entonces nos tenemos como si tuviéramos en una misma posición de dominio. Bien, ahorita lo voy a explicar. Tenemos la misma posición de dominio, de autoridad y de gobierno sobre todo principado y potestad. Porque en Cristo lo tenemos todo y en Él estamos completos. Lamentablemente, esa mentalidad que se ha generado por un mal entendimiento y una mala edificación de los santos, que en vez de llevarnos a conocer las riquezas de Cristo y sus verdades, nos han llevado a tener cursos para conocer más bien las estrategias del diablo o del enemigo. Dios nos ha dado la oración no para que reprendiéramos al diablo, sino para que le conociéramos más a Él, a su Hijo Jesús y a su propósito eterno. En comunión, en nuestro tiempo de intimidad, los principados, hermanos, están en las tinieblas. Entonces, si los principados están en las tinieblas y nosotros en la posición de dominio y de autoridad que formamos parte de la iglesia con Cristo como cabeza, como cuerpo ligado a la cabeza de la iglesia que es Cristo Jesús, entonces nosotros hemos sido trasladados al reino de su Hijo, del Hijo de Dios. ¿Bien? Entonces eso es lo que nosotros, hermanos, la palabra nos exhorta a poder en el tiempo de oración identificar este tercer principio acerca de que debemos de orar con mentalidad de dominio. ¿Amén, iglesia? Bien, entonces yo sé que vamos a poner en práctica estos principios y ahora quisiera
finalizar con el cuarto principio. Este cuarto principio se denomina orar con una mentalidad de bendecido y no de necesitado. ¿Sí? Muchas veces, repito, orar con una mentalidad de bendecido y no de necesitado. Quisiera empezar esta parte con una pregunta. ¿Cuántos creen que en Cristo Jesús somos totalmente bendecidos? A ver, digan amén. Amén. Si sienten que están totalmente bendecidos en Cristo Amén. Jesús. Bien. Gracias, hermanos. Gracias, Constante, Carly y todos los demás. En realidad, como estamos en Cristo, ya habíamos dicho que estamos en su presencia, ya en Él Dios nos ha dado todas las cosas. Y por lo tanto ya somos super, hiper bendecidos. Si ya somos super, hiper bendecidos, entonces nosotros somos bendecidos. Se cumple lo que dice la Escritura, que somos bendecidos para bendecir a otros. Bien, entonces debemos de un poco de mejorar nuestro ardid, y digamos, llamémoslo criollo espiritual, cuando a veces nos saludamos o nos despedimos, ¿cómo está? ¿Qué tal, hermano? Dios te bendiga, que Dios te bendiga, ya, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. En realidad, entre creyentes, entre hijos de Dios, ya somos bendecidos. En Cristo Jesús ya tú eres una mujer bendecida. Yo soy un hombre bendecido, porque estoy en Cristo Jesús y soy un hombre bendecido. Si yo soy un hombre bendecido, entonces tengo que creer, porque es así como Dios me ve. Dios me ve así, no yo, entonces debo verme como Dios me ve. Por lo tanto, estamos bendecidos, pero para bendecir a otros. Entonces eso es lo que tenemos que nosotros que seguir desarrollando en nuestra vida diaria. Orar entonces con mentalidad de bendecido y no de necesitado. Y ahora lo voy a decir por qué. En Cristo estamos totalmente bendecidos, aunque podamos estar pasando, hermanos, una necesidad que yo sé que muchos, la gran mayoría, si no es más del 90% durante toda esta pandemia la hemos pasado, pero muy mal, pero sin embargo Dios ha estado ahí siempre presente para que nos pueda aliviar, digamos, de una u otra manera todo lo que necesitábamos, ¿bien? En Cristo entonces estamos totalmente bendecidos, aunque podamos estar pasando una necesidad. El hecho que estemos pasando por una necesidad temporal, hermanos, no disminuye mi bendición espiritual, la cual es completa y permanente en Cristo. Bien, bendecido con toda bendición en Cristo, entonces yo puedo saber que no importa lo que yo sienta, porque no va a cambiar lo que yo soy, porque a veces yo puedo sentirme desanimado, pero eso no quiere decir de que yo soy un fracasado o un incapaz. Lo que yo siento no cambia lo que yo soy en Cristo. Yo soy lo que Dios dice que soy. ¿Bien? Repito esa parte. Lo que yo siento, dice, me siento triste. Lo que yo siento no cambia lo que yo soy en Cristo. Yo soy lo que Dios dice que soy. Eso es lo que yo soy realmente, lo que Dios piensa que nosotros somos. Así que, hermanos, orar con esa mentalidad de bendecido, tal como lo hizo Pablo durante sus oraciones de intercesión por los pueblos. Ustedes recordarán, yendo a la parte en donde Pablo y Silas habían sido encarcelados y ellos durante ese tiempo de encarcelamiento que tuvieron, en ningún momento ellos se postraron de rodillas y empezaron a decir, Señor, que mira, por favor, ten piedad de mí, que cómo es posible que estando en tu servicio, habiendo sido llamado para poder llevar tu evangelio del reino a los gentiles, yo puedo estar ahora encarcelado acá, enmarrocado, etcétera, y no estar haciendo lo que debo estar haciendo, entonces no entiendo qué está pasando. O sea, en ningún momento Pablo y Silas tuvieron ese tipo de oración por la necesidad que ellos tenían. No, ellos oraron con una mentalidad de bendecidos, que a pesar de estar en una prisión efectiva, ellos se sentían completamente bendecidos y daban gloria a Dios entonando cánticos de alabanza y adoración, y eso era lo que asustaba digamos, a los no creyentes, porque decían, pero qué raro que esas personas estén con ese gozo si cuando están pasando este tipo de dificultad o circunstancia porque se encuentran en una cárcel.
Pues hermanos, ahí tenemos un claro ejemplo que Pablo, en este caso con Silas, cómo es que ellos, con una mentalidad de bendecidos, ellos alababan y oraban y adoraban a Dios, y no con una mentalidad de necesitado. Bien, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, así que orar con esa mentalidad de bendecido, tal como lo hizo Pablo durante sus oraciones de intercesión por los pueblos, jamás él oró por una necesidad personal. Recordemos, hermanos míos, que no importa cuál sea nuestra condición temporal que estemos pasando, esto no afecta nuestra posición que tenemos en Cristo Jesús. Oramos no para ser bendecidos, sino para ser entendidos de la voluntad de Dios y ver cómo la hago efectiva en mi vida. Por eso puedo orar no desde mi condición de necesitado, sino desde mi posición en Cristo. Repito, hermanos, por eso es que yo puedo orar no desde mi condición de necesitado, sino desde mi posición en Cristo. Es un error muy peligroso para algunos creyentes que piensan que orando emocionalmente o a veces diciendo que siento en mi corazón orar de esta forma, entonces, o decir esto desde lo que siente uno en el corazón y no desde lo que el Espíritu de Dios discierne. Sí, es muy importante entender a través del Espíritu Santo, el discernimiento que nos da el Espíritu Santo, de poder comprender de qué forma es que nosotros tenemos que presentarnos ante un tiempo de intimidad con Dios en la oración efectiva. Bien, continuando con este cuarto principio, hermanos, orar con una mentalidad de bendecido y no de necesitado. Es en la medida del Espíritu de ese Cristo que intercede por nosotros y con nosotros, está precisamente en una fusión y unido a nuestro espíritu para llevarnos a entender las cosas que son de Dios. Cuando hacemos la oración en el espíritu, la oración se agiganta, se aclara y es un deleite. En esa razón, por vivir asociados y fundidos en Cristo, es que podemos ser colaboradores efectivos en sus planes e intercesores eficaces en nuestra oración. Bien, entonces, por vivir asociados y fundidos en Cristo, porque Él es nuestra cabeza, nosotros formamos parte del cuerpo, es que podemos ser colaboradores efectivos en sus planes e intercesores eficaces en nuestra oración. Debemos entonces, hermanos, orar con sabiduría e inteligencia espiritual para que se pueda expresar, hágase tu voluntad, de acuerdo al propósito eterno. Debemos orar creyendo que el poder del resucitado opera en mí. Debemos orar, como dice el libro de Romanos, capítulo 8, del 1 al 4. A ver, no sé si mi hermano Constante puede leer el libro de Romanos, capítulo 8, versículo del 1 al 4, por favor. Del 1 al 4, ¿no? Sí, por favor, hermano. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Gracias, hermano. ¿Puedes leer también, Constante, el mismo capítulo 8, pero los versículos del 14 al 18? Claro. Por favor. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos,
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Gracias, hermano Constante. Bien, hermanos, entonces el hermano Constante acaba de leer esas muestras de oraciones que cortas que hemos escuchado a través del hermano Constante. Es la forma de un ejemplo de cómo es que en este caso Pablo y los discípulos de los apóstoles oraban, pues, ¿no? También podemos ver por el tiempo no se va a poder leer esta parte, pero también les voy a mencionar, podemos ver también el libro de Hebreos, capítulo 13, del 20 al 21, así como también en el libro de Judas, capítulo 1, 20-21, y versículos del 24 al 25. Bien, esas son algunas citas bíblicas. Yo les invito a que ustedes puedan leer el libro de Pablo, las cartas, las epístolas de Pablo, para que puedan identificar y ver cómo es que llevan a cabo ellos la oración corporativa. Bien, hermano, entonces resumiendo, vamos a resumir ahora estos principios que nos ayudan a tener una oración efectiva en el nuevo pacto, que es el pacto eterno. Entonces, el primero es, debemos de orar con una mentalidad corporativa. Ya no voy a mencionar la parte negativa, solamente la parte positiva. La parte positiva es orar con mentalidad corporativa. Eso. Segundo principio, orar con mentalidad de propósito, porque tenemos que insertar el propósito que Dios nos ha asignado al propósito eterno de Dios. Bien. Tercer principio, debemos orar con mentalidad de dominio, de acuerdo desde el ámbito de la posición de dominio y autoridad que nos ha dado Dios a través de su Hijo Jesús como cabeza de la iglesia. Y también el cuarto que acabamos de ver, que es orar con una mentalidad de bendecido y no de necesitado. Entonces, hermanos, los animo en el Señor para que nosotros no tengamos los tiempos de intimidad, la oración que podamos tener con el Señor, que sean como a veces que el jefe te pide el reporte que tú necesitas llevar del trabajo que tú has realizado o de los requerimientos que tiene una empresa. Entonces, sabemos que en Dios nos va a dar todas las cosas que necesitamos. Amén. Sean la parte espiritual, la parte material, el trabajo, etcétera, la provisión, todo eso nos va a llegar. Porque por eso es que nosotros hemos aplicado en nuestra vida lo que ya muchas veces hemos hablado acerca de Mateo 6:33, que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán dadas a los hijos de Dios como añadidura. Y entonces, como esa es una gran promesa y es una realidad hecha en los hijos de Dios, es que tenemos que nosotros nada más que creer eso. Entonces, si no, estar teniendo oraciones de necesitado, porque sabemos que en el Señor ya lo tenemos todo. Él sabe. Por más que tú pienses que se está demorando la asistencia de parte de Dios a tu vida, y piensas por qué se está prolongando, no, simplemente Dios sabe cuándo es el momento preciso que tus problemas van a ser resueltos. Él sabe el momento y sabe de qué manera va a ser. Muchas veces tú estás pensando que te imaginas, haces un plan, que de tal manera Dios me va a responder de esta forma, y elaboras un plan en tu mente, pero sin embargo tiene otros planes. Y a veces no es el que tú has desarrollado. Y resulta que en 2 días, en media hora o en 5 horas, Él te da la salida a la situación que tú estás pasando, porque Él sabe que estás dentro de la asignación, que tú formas parte de su cuerpo. Y sabe que tú has sido llamado, tú estás con un llamamiento santo para poder identificar lo que es tu asignación dentro del ámbito, en la plataforma espiritual que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para que desde ahí le sirvamos. Y es por eso es que Él sabe todo lo que necesitamos, todo aquello que nosotros necesitamos para que Él nos equipe, para que Él nos entrene y nos adiestre. Él lo conoce y sabe de qué manera nos va a hacer llegar. Solo tenemos que seguir creyéndole a Dios que Él lo hará. Amén, hermanos. Yo quisiera terminar esta enseñanza que se ha titulado, así como les he
mencionado la oración efectiva en el nuevo pacto o pacto eterno, y quisiera terminar con una oración que más o menos resume estos 4 principios. Bien, que vendría a ser como la forma de orar corporativamente. Eso es lo que quisiera yo en este momento dirigirme a la iglesia en esta oración. Bien, vamos a cerrar nuestros ojos o en la forma como ustedes crean conveniente. No me gusta lo simbólico, me gusta lo que tú, el Espíritu te revele, te muestre, y vamos a orar en esta tarde de esta manera, ¿sí? Bien, Padre, a través de tu Espíritu Santo y desde mi posición en Cristo, que estos principios enriquezcan nuestra forma de entender al orar. Que nuestras oraciones sean con intensidad y con entendimiento, de tal forma que nuestras oraciones sean efectivas, como lo hicieron tus apóstoles. Padre de la gloria, te ruego que todos tus hijos en la tierra sean edificados y afirmados en esta comunión en el Espíritu y que podamos disfrutar de esa oración eficaz. A ti, Dios Padre, la alabanza, la gloria y todo honor. Gracias, amados hermanos, por este tiempo hermoso que hemos pasado y que Dios me ha permitido poder dirigirme en esta oportunidad a ustedes y a mí mismo. Yo sé que Dios me ha hablado a mí mismo, porque la palabra para eso se da, para que nos edifique, nos exhorte, nos confronte, y eso es para que nos enseñe, y eso es lo que uno lo lleva dentro y lo que uno debe de aplicar. Bien,